365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...23 de mayo, promesa 143... Dios siempre llega en alguien. Juan, capítulo 13, verso 20, en la Nueva Traducción Viviente dice: Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. La Biblia Mensaje dice: asegúrense de entender esto, recibir a quien yo envío es lo mismo que recibirme a mí, así como recibirme a mí es lo mismo que recibir al que me envió. Al leer estos textos, nos damos cuenta de que cuando uno recibe, o como uno recibe a un enviado de Dios, revela cómo recibes a Dios. Juan 13 ocurre en uno de los momentos más intensos de la vida de Jesús, la última cena, horas antes de ser arrestado. El ambiente no era tranquilo, había tensión, había traición, incertidumbre, dolor. Jesús acababa de lavar los pies a sus discípulos, incluso los pies de Judas. Y en medio de todo ese momento tan cargado, tan lleno de despedida, de revelación final, Jesús habla sobre algo que va a definir la manera en que sus discípulos entenderán su misión para siempre. ¿Cómo tratamos a quien Dios envía? En la cultura judía del siglo I existía el principio del Shelihah, que es el enviado, el representante. No era una metáfora, era un principio legal, era un principio espiritual. El enviado era un hombre que cargaba con una autoridad completa. Así que rechazar a ese enviado, rechazar a ese mensajero, era como si uno estuviera rechazando al mismo rey. Mientras que honrar al mensajero era como honrar al que lo mandó. Y Jesús toma este principio conocido por sus discípulos y lo eleva a una dimensión mayor que ningún rabino antes había enseñado. El enviado lleva al Hijo y el Hijo lleva al Padre. No es una cadena de mensajes, es una cadena de presencia. Cuando alguien te manda una carta escrita a mano, con su letra, con sus palabras, sellada con su nombre, esa carta no es un papel cualquiera. Es esa persona, ¿verdad? Cuando tú la abres, estás abriendo algo de ella. Cuando la guardas con cuidado, la estás honrando a ella. Cuando la tiras sin leerla, algo de esa relación queda sin recibir. Jesús no está diciendo que sus mensajeros son algo más que cartas. Lo que él dice es que sus mensajeros son presencia. No solo llevan el mensaje de Dios, sino que llevan a Dios en el mensaje. Y cuando alguien llega a tu vida y llega con una palabra verdadera, con una corrección amorosa, con un versículo, en el momento exacto, ese alguien no llegó solo, llegó enviado por Dios. Y detrás del enviado siempre está el que envía. Yo quiero que pienses en las veces que Dios llegó a tu vida en la forma de una persona. Quizás fue alguien que te llamó cuando tú estabas tocando fondo. Quizás fue una maestra en la escuela dominical que te enseñó cuando tú ni siquiera fe tenías y ahí aprendiste de niña. Quizás fue el mensaje de este podcast que llegó cuando tú estabas scrolleando sin querer escuchar nada de Dios y caíste aquí. No podías dormir y alguien te recomendó un playlist y algo cambió dentro de ti. Dios siempre llega en alguien. La pregunta es si nosotros estamos reconociendo cuando llega. Porque Dios muchas veces te responde a través de personas. Hay gente esperando que Dios le hable a través de truenos,
le habla a través de sueños. Dios, háblame a través de señales gigantescas, de cosas espectaculares. Mientras que ignoran un consejo, ignoran un mensaje, ignoran una llamada, una corrección, incluso una conversación sencilla donde Dios ya les está hablando. Y Jesús dijo, recibir a quien yo envío es recibirme a mí. Eso significa que Dios muchas veces envía respuestas envueltas en personas comunes. Moisés era tartamudo. David era pastorcito. Pedro era un impulsivo. María Magdalena tenía mucho pasado. Pablo había perseguido y matado cristianos. Y aún así, Dios habla a través de ellos. No a pesar de sus límites, sino muchas veces a través de ellos. Hay personas que oran y le dicen, Dios, háblame. Pero cuando alguien los confronta con amor, se ofenden. Cuando alguien les aconseja, se cierran. Cuando alguien los corrige, se alejan. Y Jesús está diciendo esto. Ten cuidado, que tal vez esa persona era mi respuesta. Hay una cadena invisible detrás de cada mensajero. Cuando tú recibes al enviado, estás recibiendo a Jesús. Cuando tú recibes a Jesús, estás recibiendo al Padre. Así que no es una secuencia de pasos, es una realidad simultánea. Cuando tú cierras la puerta al mensajero, no sabes a quién más le está cerrando la puerta. ¿Tú recuerdas a alguien que llegó a tu vida en el momento exacto con la palabra exacta? ¿Le diste el peso que esa persona merecía? Porque a veces nosotros rechazamos una palabra porque no nos gustó el tono, porque la persona no era perfecta, porque no venía envuelta como nosotros esperábamos. Pero Dios siempre ha usado vasos imperfectos. El problema es que muchas veces nosotros juzgamos el envase y no el mensaje. La Biblia no dice reciban al mensajero perfecto, dice reciban al mensajero que yo envío. Esto confronta muchísimo nuestro corazón porque algunos aman escuchar a Dios siempre y cuando Dios les hable como ellos quieren, por quien ellos esperan y con el tono que ellos aprueban. Y cuando tú cierras la puerta al que Dios envió, también cierras la puerta a lo que Dios quería darte a través de él. Las personas más sabias no son las que siempre tienen la razón, sino las que saben reconocer la verdad aunque venga de alguien imperfecto, aunque venga de alguien que de repente no está del todo a su gusto. Porque a veces Dios usará a alguien más joven que tú, a alguien con menos experiencia que tú, con menos estudios, con un pasado que conoces, a alguien que no esperabas. Y aún así, Dios puede estar ahí, esperando que tú bajes la guardia lo suficiente como para recibir lo que Él te mandó. Así que tú no rechaces el mensaje porque no te gustó el envase. Dios siempre ha usado vasos imperfectos. ¿Y sabes qué? Hay bendiciones que llegan a tu vida cuando tú honras a quien Dios envía. En la Biblia vemos esto constantemente y no es casualidad. La viuda de Sarepta recibió al profeta Elías en medio de su escasez y la harina no faltó más. La tsunamita preparó un cuarto para el profeta Eliseo sin pedir nada a cambio y recibió el milagro de un hijo. Los discípulos recibieron a Jesús, dejaron sus redes, dejaron sus vidas y nunca más volvieron a ser iguales. Así que honrar no significa idolatrar personas, no, significa reconocer cuando Dios está usando a alguien para acercarte a Él, para bendecirte, para corregirte, para sostenerte. Y esa honra tiene consecuencias espirituales que van mucho más allá de la cortesía. Dios no necesita condiciones perfectas para llegar hasta ti. Solo necesita a alguien dispuesto a ir. Te lo explico de otra forma. Hay personas que pierden temporadas enteras de Dios porque se enfocaron más en analizar el instrumento que en recibir la melodía. Qué fuerte eso, ¿verdad? Porque a veces el enemigo no necesita que tú rechaces a Dios directamente. Solo necesita que tú rechaces constantemente a las personas que Dios usa para acercarte a Él. Una puerta cerrada detrás de otra. Un mensajero ignorado detrás de otro. Y sin darte cuenta, llevas meses,
años sin recibir lo que Dios te ha estado enviando. Y quiero decirte algo para que tú también sepas. Jesús nos recuerda que nosotros somos sus mensajeros. Este versículo no solo habla de recibir, habla también de representar. Y Jesús le está diciendo esto a sus discípulos, a personas como tú y como yo. Así que este principio no es solo teológico, es vocacional. Tú eres candidato a ser un mensajero para alguien. Tú eres enviado a tu familia, a tu trabajo, a tus hijos, a tus amigos, en tus redes sociales, a tu generación. Hay gente que nunca abrirá una Biblia, pero sí te escuchará a ti. Y eso te da una responsabilidad, porque representamos a Jesús. Nuestras palabras importan, nuestra manera de tratar a otros importa, nuestra coherencia importa. El propósito de una vida no se mide por lo que acumulas, sino por cuántos alcanzas. Y aquí Jesús nos revela el mecanismo. Cada vez que alguien te recibe a ti, tiene la oportunidad de recibir a Jesús. Ojo que esto no es una presión, es un privilegio, es honor. Es la forma más concreta en que el cielo toca la tierra, en forma de una persona enviada. El problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que los mensajeros están callados. Dios siempre tiene algo que decir. Siempre tiene a alguien necesitado de ser alcanzado. La pregunta es si tú estás disponible para ir. Nosotros no somos perfectos, pero sí debemos ser conscientes de que alguien podría acercarse más a Dios o alejarse de Dios, dependiendo de cómo lo tratemos. Alguien está esperando que tú seas un mensajero, y Jesús te dice, cuando vayas, no vas sola, no vas solo, vas conmigo. Yo voy contigo. Escribió una mujer hace un tiempo y me dice que llevaba años alejada de Dios, que no sabe si todavía tenía fe y que siente que Él estaba muy lejos de ella. Y en el mismo mensaje me cuenta que una amiga le mandó un episodio de este podcast, que lo escuchó a la fuerza, casi sin querer, y que algo en ella se movió. Ella me dice, no sé si fue coincidencia, porque llegó en el momento exacto, como si alguien supiera lo que yo estaba viviendo. Y yo le respondí, no fue coincidencia, fue un mensajero. Y detrás del mensajero estaba Jesús. Detrás de Jesús, el Padre que no te ha soltado, aunque tú sintieras que todo se fue. Esa mujer no buscó a Dios ese día. Ese día Dios la buscó a ella. Y lo hizo a través de una amiga que decidió enviarle un audio. Y a través de un episodio, de una cadena de mensajeros, yo creo que ella recibe el mensaje. Dios siempre llega en alguien. ¿Te das cuenta? La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a ser ese alguien. Y si estamos dispuestos a reconocerlo y a honrarlo cuando llega. Yo te animo a hacer un ejercicio esta semana. Piensa en 3 personas que en distintas etapas de tu vida llegaron con una palabra, con una corrección o una presencia que cambió algo en ti. Escribe esos nombres y debajo de cada nombre escribe cómo recibí lo que traía. Eso te va a decir mucho sobre cómo has estado recibiendo a Dios cuando llega en alguien. Y luego escribe el nombre de una persona a quien sientas que tú necesitas ir, pero no mañana, esta semana, cuando Dios lo ponga en tu corazón, para que tú también aprendas a ser un mensajero de Dios. Ahora acompáñame en una oración. Amado Dios, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde para reconocer tu voz. Aun cuando venga de maneras inesperadas, ayúdanos a reconocerte. Quita de nosotros todo orgullo, toda dureza, la indiferencia que nos hace filtrar tus mensajeros antes de recibirlos. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos cerrado la puerta sin saber qué era lo que había detrás. Perdónanos, Señor, por esas voces que ignoramos, por las personas que descartamos, por los mensajes que dejamos sin recibir porque no venían como esperábamos. Te
pedimos ayúdanos a representar bien tu amor en cada lugar que nos has enviado. Que nuestras palabras, que nuestras actitudes, que nuestra vida acerquen a muchas personas a ti. Que cuando alguien nos reciba, esté encontrando algo de ti. Que cuando alguien nos vea, sepa que tú vives dentro de nosotros. Gracias porque tú nunca has dejado de enviar mensajeros. Gracias porque tú nunca has dejado de llegar en el momento exacto. Gracias, amado Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Las lecturas que nos acompañan para este día las encontramos en 2 de Samuel 2, verso 12, hasta el capítulo 3, verso 39. Juan, capítulo 13, versos del 1 al 30. El Salmo 119, versos del 1 al 16. Y Proverbios, capítulo 15, versos del 29 al 30. Y quiero darle las gracias a todos mis queridos íntimos por sus oraciones, por sus mensajitos. Sé que han estado orando y preocupados por mí. Gracias a Dios, ya estoy mejor y el Señor me va a ayudar a recuperarme pronto. Ahora les pido que tomen su Biblia, su lapicero, su cuaderno, todos sus colores, le pidan al Espíritu Santo que les hable. Abróchense los cinturones, pónganse sus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por estos 143K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Samuel, capítulo 2, verso 12. Cierto día, Abner dirigió a las tropas de Is-Boset desde Mahanaim a Gabaón. Por el mismo tiempo, Joab, hijo de Sarvia, salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y se sentaron frente a frente en lados opuestos del estanque. Entonces Abner le sugirió a Joab: propongo que algunos de nuestros guerreros se enfrenten aquí cuerpo a cuerpo delante de nosotros. Muy bien, asintió Joab. Así que se eligieron 12 hombres de cada grupo para pelear. 12 hombres de Benjamín que representaban a Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 hombres representaban a David. Cada uno agarró su oponente del cabello y clavó su espada en el costado del otro, de modo que todos murieron. A partir de entonces, ese lugar en Gabaón se conoce como el campo de las espadas. Ese día se desencadenó una feroz batalla y las fuerzas de David derrotaron a Abner y a los hombres de Israel. Joab, Abisai y Asael, los 3 hijos de Sarvia, estaban entre las fuerzas de David ese día. Asael podía correr como una gacela y comenzó a correr tras Abner. Lo persiguió sin tregua y no se detuvo para nada. Cuando Abner se dio la vuelta, lo vio venir y le gritó: ¿eres tú, Asael? Sí, soy yo, le contestó. Ve a pelear con otro, le advirtió Abner. Enfréntate a uno de los jóvenes y despójalo de sus armas. Pero Asael siguió persiguiéndolo. Abner le volvió a gritar: vete de aquí, no quiero matarte. ¿Cómo podría dar la cara a tu hermano Joab? Pero Asael se negó a regresar. Entonces Abner le clavó la parte trasera de su lanza en el estómago. La lanza le salió por la espalda y Asael cayó muerto al suelo. Todos los que pasaban por allí se detenían al ver a Asael tendido muerto. Cuando Joab y Abisai se enteraron de lo sucedido, salieron a perseguir a Abner. El sol ya se ponía cuando llegaron a la colina de Amna, cerca de Gía, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Las tropas de Abner, de la tribu de Benjamín, se reagruparon allí, en la cima de la colina, para tomar posesiones. Abner le gritó a Joab: es inevitable que nos matemos unos a otros. ¿No te das cuenta de que lo único que produce es amargura? ¿Cuándo vas a ordenar que tus hombres dejen de perseguir a sus hermanos israelitas? Entonces dijo Joab: si no hubieras hablado, solo Dios sabe lo que habría pasado, porque los habríamos perseguido toda la noche de no ser necesario. De manera que Joab tocó el cuerno del carnero y sus hombres dejaron de perseguir a las tropas de Israel. Durante toda esa noche,
Abner y sus hombres retrocedieron por el valle del Jordán, cruzaron el río Jordán y viajaron toda la mañana sin detenerse hasta llegar a Mahanaim. Mientras tanto, Joab y sus hombres también regresaron a casa. Cuando Joab contó sus bajas, descubrió que solo faltaban 19 hombres, además de Asael. Pero murieron 370 hombres de Abner, todos los de la tribu de Benjamín. Joab y sus hombres llevaron el cuerpo de Asael a Belén y lo enterraron en la tumba de su padre. Luego viajaron toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. Primera de Samuel, capítulo 3. Este es el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. Estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue Amnón y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel y su madre fue Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. El tercero fue Absalón y su madre fue Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías y su madre fue Hagiut. El quinto fue Cefatías y su madre fue Abital. El sexto fue Itream y su madre fue Egla, esposa de David. Todos estos son hijos que le nacieron a David en Hebrón. Como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Abner llegó a ser poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Cierto día, Isboset, hijo de Saúl, acusó a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Ajá. Abner se puso furioso. ¿Acaso soy un perro de Judá para que me trates a patadas?, le gritó. Después de todo lo que hice por tu padre, Saúl, por su familia y por sus amigos, al no entregarlos a David, ¿es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer? Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel al igual que sobre Judá. Todo el reino desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Isboset no se atrevió a decir ni una sola palabra más porque tenía miedo de lo que Abner pudiera hacer. Entonces Abner envió mensajeros a decirle a David: ¿acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que cuando vengas me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. Entonces Isboset quitó a Mical de su marido Palti, hijo de Lais. Palti la siguió hasta Baruim, llorando todo el camino, y por eso Abner le dijo: regresa a tu casa. Así que Palti volvió a casa. Mientras tanto, Abner había consultado con los ancianos de Israel y les dijo: desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento, pues el Señor ha dicho: yo he elegido a David para que salve a mi pueblo de Israel de mano de los filisteos y de sus demás enemigos. Abner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. Cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Luego Abner propuso a David: déjame que me vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey y usted gobernará todo lo que desea su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Pero justo después de que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó,
le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. Entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó: ¿qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso, Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzaran a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sira y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte a las puertas de la ciudad, como si fuera a hablar en privado con él, pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asael. Cuando David se enteró, declaró: juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Net. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita. Que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Entonces David les dijo a los de Joab y a todos los que estaban con él: rásguense la ropa, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner. El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Así que enterraron a Abner en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Luego el rey cantó este canto fúnebre por Abner: ¿acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban encadenados. No, fuiste asesinado, víctima de un complot perverso. Entonces todo el pueblo lloró nuevamente por Abner. David rehusó comer el día del funeral y todos le suplicaban que comiera, pero David había hecho el siguiente juramento: que Dios me castigue y aún me mate si como algo antes de que se ponga el sol. Esto agradó mucho a los israelitas. De hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Así que todos en Judá y en Israel comprendieron que David no era responsable de la muerte de Abner. Después, el rey David les dijo a sus oficiales: ¿no se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel? Y aunque soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarbia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso, que el Señor les dé a estos hombres malignos su paga por sus malas acciones. David ya había sido rey ungido de Judá, pero el resto de Israel seguía bajo el liderazgo de Isboset, el hijo de Saúl, y estaba sostenido por el general Abner. Este capítulo narra una guerra civil prolongada entre la casa de Saúl y la casa de David. Y no era solo político, sino era profundamente espiritual, porque representaba la tensión entre lo que fue establecido por los hombres y lo que fue ungido por Dios. Comienza con un duelo militar que termina en masacre y luego se transforma en una serie de traiciones, alianzas rotas, muertes innecesarias. Sin embargo, el carácter de David brilla con fuerza frente a la manipulación de otros. Segunda de Samuel, capítulo 2, versos del 12 al 32. Todo comenzó como una competencia, pero termina en tragedia. La escena se abre en Gabaón. 12 hombres de cada lado se enfrentan jugando a la guerra, pero rápidamente el juego se convierte en un baño de sangre. Asael, hermano de Joab, persigue obstinadamente a Abner y termina muerto. Luego, Joab se obsesiona con vengar la muerte de su hermano. Asael representa la ambición sin dirección, porque él corría rápido, pero no sabía cuándo detenerse. Abner lo mata, advirtiéndole que se aparte, pero él insiste. Muchos de nosotros corremos tras lo que no nos pertenece y terminamos heridos o destruidos. Yo te pregunto, ¿tú estás corriendo tras algo que Dios nunca te pidió perseguir? Porque
No debemos confundir velocidad con dirección de Dios. Antes de insistir en algo, pregúntale al Espíritu Santo. Ora a Dios y dile, ¿tú me estás guiando a esto o yo estoy tratando de arrastrarme por esto? ¿Es tu voluntad que yo insista en este asunto o ya lo dejo en tus manos? Dime, por favor, ¿qué es lo que tengo que hacer, Dios? Y luego en 1 de Samuel, capítulo 3, verso 1, vemos que la guerra entre las casas de Saúl y David duró mucho tiempo. David se hacía más y más fuerte y la Biblia nos dice que la casa de Saúl se debilitaba. Aunque Abner tenía todo el control militar, David seguía fortaleciéndose. Aquí entendemos algo. El liderazgo ungido no depende de estrategias humanas, sino de la fidelidad de Dios. Acordémonos también que David se fortalecía en Dios. Consultaba todas sus cosas a Dios. Y Abner, tras una discusión con Isboset, decide pasarse al bando de David, pero no lo hace por convicción, sino porque estaba herido en su orgullo. La pregunta que debemos hacernos no es ¿de qué lado estoy?, sino ¿por qué estoy de ese lado? ¿Tú te estás uniendo a algo por convicción o porque te conviene? Revisa tus alianzas, revisa tus decisiones, si están alineadas a la voluntad de Dios o has actuado porque estabas herido en ese momento. Y luego en los versos del 22 al 30 de 2 de Samuel capítulo 3, Joab, sin consultar a David, asesina a Abner por venganza. Y es una venganza que intoxica todo el liderazgo. Aunque Abner ya había hecho las paces con David y comenzaba en esa transición política, Joab no pudo dejar ir ese dolor personal que tenía. Y yo te digo, si tu llamado está contaminado con heridas que no han sido sanadas, terminarás hiriendo muchas veces en el nombre de Dios lo que Dios ya perdonó. Y aquí vemos un contraste brutal. David honra a Abner incluso en su muerte, mientras que Joab actuó por instinto, no con sabiduría. La diferencia entre ellos es clara. Uno lidera desde su carne y otro lidera desde el espíritu. Pregunto, de repente tú tienes un Joab dentro de ti que sigue reaccionando con violencia emocional por heridas que no han sido sanadas, que no han sido tratadas. Pídele a Dios que te sane esas áreas donde tu dolor aún está ahí y aún quiere tomar decisiones. No te dejes guiar por tus emociones. Déjate guiar por la palabra de Dios. Y en los últimos versos del 31 al 39 vemos nuevamente el corazón de David. David lamenta públicamente la muerte de Abner. No lo minimiza, tampoco lo calla. Él reconoce que un líder valioso fue asesinado injustamente. Pero luego David vuelve a abrir su corazón en oración a Dios y le dice, aunque soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarvia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso, que el Señor les dé a estos hombres malignos su paga por sus malas acciones. Parece una oración fuerte, pero aquí David reconoce que aunque tiene la unción, aún no tiene el control total. Es una confesión de humildad y no de debilidad. Aquí se revela una de las claves del liderazgo. La unción no te exime del caos, te capacita para caminar recto en medio de él. El carácter se nota más cuando pierdes el control que cuando tú lo tienes. Y la madurez espiritual no se mide por tu título. No importa si tú ya has sido ungido rey, no importa si tú ya tienes el liderazgo, sino por tu reacción ante la injusticia. ¿Sigues siendo fiel incluso cuando no puedes controlar todo? Dios no siempre va a cambiar tu entorno, pero sí te va a transformar para que puedas permanecer en él sin contaminarte con la gente a tu alrededor. Y eso que tienes que saber que siempre van a haber personas malas, con malas acciones a tu alrededor, pero tú tienes que saber quién eres tú en Dios. Aprende a llorar sin dejar de liderar. A veces el llanto es la mayor señal de que tu corazón sigue siendo pastoreado por Dios. Juan, capítulo 13.
antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento de dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí?». Jesús contestó: «Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». «Si no te lavo», respondió Jesús, «no vas a pertenecerme». «Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies», exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: «Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos». Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: «No todos están limpios». Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: «¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. No les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice: «El que come de mi comida se ha puesto en mi contra». Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió». Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: «Les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme». Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó a Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Jesús le contestó: «Es a quien le doy el pan que mojo en el plato». Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: «Apresúrate a hacer lo que vas a hacer». Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Hoy quiero hablarte de el amor que se arrodilla incluso por quien lo traiciona. El capítulo 13 de Juan marca una transición poderosa del ministerio público de Jesús al ministerio íntimo con sus discípulos. Estamos en la víspera de su muerte, la Pascua estaba cerca y Jesús lo sabe. Esta era la última cena antes de la cruz. Y quiero que vean algo importante. En esa última cena, antes de la cruz, lo que Jesús hace no es dar un mensaje final, una charla motivacional, sino Él se arrodilla a lavarle los pies a sus discípulos. Este gesto estaba cargado de humildad y también de enseñanza.
y revela el corazón del Evangelio. Un Salvador que sirve, un Maestro que se arrodilla, un Dios que lava el polvo de los caminos humanos. Y quiero volver a leerte el verso 1 porque me conmovió mucho, que dice: había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. La frase los amó hasta el final implica intensidad, totalidad, perfección. Jesús no ama a sus discípulos porque sean leales, los ama a pesar de lo que viene, la negación, la traición, la huida. Yo no sé si nosotros hubiéramos estado sentados en una mesa y sabíamos que alguien nos iba a traicionar. Hubiéramos tenido esa misma humildad, ese mismo amor por lavarle los pies, incluso a ese Judas. Pero Jesús le lava los pies a Judas, al igual que a Juan. Y es que el verdadero amor no espera que el otro cambie, actúa mientras el otro aún está fallando. En estos tiempos, lavar los pies era una tarea de esclavos, jamás del maestro. Pero Jesús rompe con este esquema, porque la verdadera autoridad se manifiesta cuando uno sirve. ¿Tú tienes el tipo de amor que sirve incluso cuando no recibe nada a cambio? El nivel de tu madurez espiritual se mide en cuán dispuesto estás a amar. No cuando es fácil, sino cuando cuesta. La Biblia nos dice que Jesús estaba profundamente angustiado y declara que uno de los 12, de los que estaba sentado a la mesa con él, lo iba a traicionar. El ambiente cambia, se pone tenso y todos se preguntan, ¿seré yo? Y en medio del desconcierto, Jesús moja el pan y se lo da a Judas. Eso, en la cultura judía, era un gesto de honra. El anfitrión que ofrece un pan mojado en el plato estaba dando un acto de afecto, lo que nos muestra que Judas recibió amor hasta el último momento. Él no cayó por falta de oportunidades, sino por no rendir su corazón. Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Aún así, no lo expuso públicamente, no lo maldijo. Le dio pan, le dio amor. ¿Tú cómo reaccionas ante quienes sabes que te traicionaron? El amor de Jesús no solo lava los pies, también alimenta a quien lo va a entregar. El verso 30 nos dice que así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. La Biblia no solo describe el momento físico, sino espiritual. Cuando Judas salió, cayó la noche. No era solo oscuridad fuera, era oscuridad adentro. El contraste es fuerte. Dentro, Jesús sirve, ama, enseña. Fuera hay oscuridad, traición, muerte. ¿Tú estás dentro o estás caminando lentamente hacia la puerta? No salgas de la mesa por heridas no tratadas. Permanece, aunque duela. Recibe el pan, aunque no entiendas. Deja que Dios te limpie, aunque tú te sientas indigno. Salmo 119. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? Me esforcé tanto para encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas.
Estudiaré tus mandatos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. El Salmo 119 es el capítulo más extenso de toda la Biblia, pero también es uno de los más íntimos. Su autor, profundamente enamorado de la palabra de Dios, lo exalta como el camino, como la brújula y el alimento para nuestra alma. Cada sección está organizada según una letra del alfabeto hebreo. En los primeros 16 versículos encontramos un mensaje transformador. La verdadera bendición no es tener una vida perfecta, sino una vida que se aferra a la palabra de Dios, incluso cuando tropieza. Verso 1 dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. La plenitud no está en tener más, sino en desviarse menos. En un mundo que llama feliz al que posee mucho, el salmista dice que feliz es el que camina conforme a la palabra de Dios. Vivimos en una cultura que define felicidad como acumulación, pero el salmista redefine lo que significa ser bendecido. No es tener más, es desviarse menos del propósito de Dios. Y dice: felices los íntegros. Íntegro significa ser completo, sin doblez, sin mezcla. Uno solo. Tu felicidad no está en lo que consigues, sino en la paz de saber que estás caminando con Dios. Tu mayor bendición no es lo que tienes hoy, sino lo que eres cuando caminas con Dios. Buscar a Dios con todo el corazón no es una emoción pasajera. Eso es algo que muchos no entienden, porque estamos tan felices celebrando cada día, cada logro. Es cada día cerca de Dios. Es una felicidad que muy pocos comprenden, pero es una decisión constante que se revela en pequeñas obediencias diarias. Verso 2 dice: felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan, así como nosotros, con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Si la Biblia dice que no negociamos con el mal, esa es una integridad visible. No significa que somos perfectos, para nada, sino que tenemos una dirección clara: buscar a Dios con todo el corazón. ¿Tú estás buscando a Dios con el 100% o solo con el 60% de tu corazón? La integridad no se mide en lo que haces solo en público, sino en cómo vives cuando nadie te ve. Verso 4 dice: nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. El salmista reconoce algo crucial. Seguir a Dios no es automático. Tenemos que hacerlo con esmero, cuidadosamente, tener disciplina, agregar a eso que hacemos diariamente esfuerzo, intención. Ese es el tipo de obediencia que se prepara antes del momento de la prueba. Cuando tus decisiones están alineadas con la palabra de Dios, tú puedes vivir sin ninguna vergüenza, nos dice el verso 6. Antes de reaccionar, pregúntate: ¿esta decisión honra lo que yo he leído en la palabra esta semana? Y me gustó el verso 8 y lo resalté en mi Biblia. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Y esto es prácticamente una oración. Dios, no te des por vencido conmigo. El salmista aquí reconoce que aún está aprendiendo y clama con humildad: por favor, Dios. Dios no se cansa de ti, aunque tú te canses de ti mismo. Qué alivio es saber que el Dios que nos llama a obedecer también es el Dios que tiene paciencia con nuestro proceso. Haz de esta frase parte de tu oración diaria, no como una excusa para el error, sino como una súplica sincera de quien quiere caminar con Dios, aunque a veces tropiece. Y mira lo que dice el verso 7 para animarnos a dar testimonio y a vivir una vida de gratitud. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. El salmista muestra una actitud de crecimiento, que no lo sabe todo, pero que quiere aprender. Esa gratitud
mientras se aprende, revela el corazón que valora más la transformación que el reconocimiento. Tú estás estudiando la palabra de Dios como quien quiere cumplir un reto o como quien quiere conocer el corazón de Dios, porque ahí hay una gran diferencia. A medida que tú aprendes de la palabra de Dios, de sus justas ordenanzas, dale gracias a Dios y vive de acuerdo a esa palabra. Y mira la pregunta del verso 9. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Es una pregunta que constantemente nos hacemos. Este pasaje es clave para todos, pero especialmente para quienes enfrentan un mundo que normaliza el pecado. El salmista no dice alejándote del mal, sino obedeciendo la palabra de Dios. La pureza no se sostiene con fuerza de voluntad, porque se te va la fuerza de voluntad y comienzas a pecar. La pureza se sostiene con la dirección de Dios, apegado a la palabra de Dios. Si tú quieres mantenerte puro, tienes que estar obedeciendo la palabra de Dios. Una persona que no se alimenta de la palabra siempre tendrá hambre y buscará llenar ese vacío con impureza. Por eso es tan importante el verso 11 que dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Memorizar la Biblia, memorizar un versículo, estar apegados a la palabra no es un ritual, es un arma. Guárdala en tu corazón. Eso crea un sistema de defensa espiritual ante cualquier ataque. Así que cuando venga un momento de tentación, porque van a venir los momentos de tentación, escoge un versículo, apréndetelo en tu mente, anda memorizándolo, escríbelo en un post-it, ponlo en un lugar donde lo leas constantemente. ¿Cómo hacía yo para memorizar versículos? Los ponía frente al espejo. Entonces en la mañana los miraba, lo ponía en mi escritorio, lo pegaba de wallpaper en mi celular. Había muchas formas de aprender a memorizar la palabra de Dios. Porque cuando uno está enfrentando el problema, cuando uno está viviendo una tentación, no se trata de recitar por religión, sino de reprogramar tu mente con la verdad de Dios y acordarte de qué es lo que dice la palabra en ese momento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Recuerda que Jesús, cuando se enfrentó con Satanás en el desierto, él no respondió de su sabiduría, sino él respondía con la palabra de Dios. No hay mejor defensa que la palabra de Dios. Y antes de que leamos el verso 14, quiero preguntarte algo. ¿Tú te alegras más cuando entiendes un versículo o cuando te pagan una deuda? Teniendo eso en mente, leamos el verso 14. Me alegraré en tus leyes tanto como en las riquezas. La alegría del salmista no era algo emocional ni circunstancial, era algo espiritual. Porque meditar en la palabra de Dios es como mirar en un espejo que no solo te muestra, sino que te moldea, te va transformando, te enseña cómo es Dios. La palabra de Dios no es solo un libro. Hay algunos que dicen, bueno, pero es un libro, no entiendo nada, veo puras letritas, para colmo es gordo, pesa, no es muy manejable. Cada vez que lo leo me quedo dormido frente al libro, pero la Biblia dice que es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo. Es como un bisturí que corta para sanar. Muchas veces yo he estado triste y he leído un salmo y he vuelto a recobrar mi esperanza, mi confianza en Dios. Así que uno tiene que saber dónde está la verdad. La verdad la encontramos en la palabra de Dios. Y este no es solo un libro. Este es el libro. El único libro que mientras nosotros lo leemos, el autor está presente, nos habla, nos sana, nos transforma, nos reta. Cada vez que tú y yo leemos la Biblia, nos vemos reflejados en ella. Aprendemos a conocer más a Dios. Y la Biblia para nosotros los cristianos es el manual del fabricante. Es lo que Dios ha pensado al enviarnos a esta tierra. No te envió solo, te envió con mi palabra. Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los perversos,
pero oye las oraciones de los justos. Una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Lo primero que nos dice el proverbio en el verso 29 es que el Señor está lejos de los perversos. Y este proverbio no dice que Dios se muda de lugar, sino que la comunión con Él está rota cuando el corazón se endurece. Aquí el término perverso no solo describe a un criminal, sino a quien rechaza intencionalmente la corrección de Dios. El pecado no silencia a Dios porque Él no hable, lo silencia porque tú dejas de oír. Y cuando sientas que Dios está lejos, no mires al cielo, mira tu corazón. La distancia entre tú y Dios es de las rodillas al piso. De repente hay algo que tú estás tolerando que Dios ya te pidió entregar. Y la parte B de este mismo verso 29 dice, pero Dios escucha las oraciones de los justos. Escucha. No significa solo oír el sonido, sino responder con atención. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Nuestro Dios no es sordo. Él escucha tu oración. Él escucha tu clamor. Él escucha tus lágrimas. La oración no mueve a Dios como si estuviera lejos. La oración nos alinea con lo que Él está haciendo cerca. Antes de orar, no empieces hablando. Comienza escuchando. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué quieres enseñarme? Háblame, Dios. Y el verso 30 dice que una mirada alegre trae gozo al corazón. Una sola expresión puede levantar o hundir el ánimo de otro. La Biblia relaciona el rostro con el estado del alma. Un corazón lleno de luz inevitablemente brillará en la mirada. Maya Angelou decía que las personas pueden olvidar tus palabras, pero no olvidarán cómo las hiciste sentir. A veces una sonrisa, un mensaje de aliento es más espiritual que una misma predicación. Así que sé portador de gozo, de alegría. Esa es una gran responsabilidad. Pídele a Dios algo. Dios, que hoy cuando alguien me vea, sienta tu paz en mis ojos. Encuentre alegría en mí. Sienta que tu presencia está conmigo. Y quiero regalarle la parte B del verso 30, que dice, las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Y ustedes preguntarán ¿a quién? A toda persona que está pasando hoy por un proceso de enfermedad. Las buenas noticias contribuyen a la salud. Deja de mirar malas noticias. Deja de llenar tu vida con malas noticias. Y aprende a recibir las buenas noticias de la palabra de Dios que van a darle fuerzas a tu cuerpo, que van a darle salud a tu vida. El proverbio conecta el gozo interior con la salud exterior. Y está comprobado científicamente que la alegría fortalece el sistema inmune. El estrés continuo te desgasta. Pero más allá de eso, una palabra de esperanza puede renovar a alguien que ya quería rendirse. Así que recuerda, la palabra de Dios no es solo una verdad eterna, también es medicina para ti. Mientras nosotros vamos leyendo la palabra, Dios va sanando nuestro cuerpo. Yo quiero creer hoy contigo que Dios está trayendo buena salud, que los tratamientos que estás recibiendo están dando resultado, que tus niveles de glucosa, de colesterol, se normalizan a donde necesitan estar. Vamos a creer que Dios nos restituye la salud cada vez que nosotros nos acercamos a su palabra. Y así llegamos a nuestros 143K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Eliana Ropero. Estoy ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, y bueno, pues hoy quiero contarles un testimonio de sanación de mi Padre Celestial. Pues resulta que más o menos hace como un mes y medio, yo iba a terapias porque tengo un dolor muy fuerte en el brazo izquierdo, en la parte izquierda, y el pecho también me dolía muchísimo. Entonces terminé mis terapias y se me inflamó una parte izquierda del brazo, como más o menos debajo de la axila, y una doctora pues me revisó
y me dijo que parecía que tenía 2 bolitas, que ella palpaba 2 bolitas en el seno. Entonces me mandó a hacer una ecografía para validar si esas bolitas eran malignas, benignas o qué sucedía. Ese día salí claramente muy, muy triste del médico. Yo lloraba ese día. También yo dije, no, yo me voy a refugiar en Dios, y apareció mi primer señal. Ese día estaba lloviendo y también hizo solecito y apareció el arco iris, y para mí tiene un significado muy grande y muy bonito, y el arco iris significa para mí que Dios está conmigo. Entonces ese día sonreí, me puse a llorar también de alegría porque sé que Dios nunca me va a desamparar, y me acogí a la promesa que es no moriré, sino viviré para contarlo en el nombre del Señor. Y ayer tuve una ecografía donde el doctor me revisó muy bien los 2 senos y él me dice, Eliana, tú no tienes ninguna bolita, todo está bien, todo está muy sano, entonces te voy a pasar el reporte porque es negativo y no te encontré nada. Cuando me dijo eso, lo primero que hice fue arrodillarme, darle gracias a Dios, porque sé que Él fue el que me curó. Esas bolitas desaparecieron. Realmente tenía mucho miedo, porque pues, como ya le había dicho anteriormente en otros testimonios, yo soy mamita de un bebé de 2 años y medio, y pues para mí el pensar en morir es un poco complicado, o me da mucha tristeza, porque pues pienso más que todo en mi hijito. Entonces yo le pedía mucho a Dios que me sanara, que me curara. Y me acogí tanto a esa promesa que Dios me escuchó, Dios me sanó. Estoy sana gracias a Él. Y bueno, quería contarles este testimonio porque todo es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos escucha. Él escucha todas las oraciones que nosotros realizamos de corazón, que salgan del corazón. Y como también lo dice Wendy, Él recoge todas nuestras lágrimas en un frasquito, y Él nunca se olvida de nosotros. Entonces, no nos cansemos de orar, de hablar con Él, de buscar de Dios. Y pues por otro lado también, Wendy, te quiero pedir que por favor ores mucho por mí para que encuentre una guía y pueda acercarme todos los días de mi vida a Él, porque quiero rendirme y buscarlo todos los días de mi vida. Muchas gracias, Wendy, por todo. Mi querida Eliana, gracias por abrirnos su corazón. Yo sé que a veces el miedo toca la puerta mucho más fuerte cuando nosotros pensamos en las personas que amamos. Y entiendo cuánto te asusta pensar en tu hijito. Pero Dios te sostuvo en medio de esta tormenta y convirtió tu miedo en adoración. Me conmueve mucho que en vez de alejarte, tú corriste a Él. Y eso es justamente lo que hace una hija cuando confía en su padre. Quiero decirte algo, no fue casualidad que tuvieras ese arcoíris, porque Dios sabe cómo hablarnos en los momentos más oscuros. Y así como te sostuvo en esta prueba, también va a ayudarte a acercarte más a Él cada día. No busques una relación perfecta con Dios. Busca una relación real, una relación sincera. Háblale, búscalo, adórale, aunque sea con lágrimas, porque Él nunca rechaza un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que lo necesita. Quiero regalarte el Salmo 118, verso 17, que dice, no moriré, sino que viviré para contar lo que el Señor ha hecho. Eliana, tú vas a vivir para contar las maravillas de Dios, para abrazar a tu hijo, para ver nuevas temporadas de bendición y para testificar que Dios sigue sanando, cuidando y respondiendo oraciones. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Yarina Millán Dorador. Gracias a Adriana Rivero. Muchas gracias Griselda Azucena. Bendigo la empresa APMG Transportation. Gracias a Rosana Mendoza Herrera. Y a los del canal de YouTube, muchas gracias a Verónica González y a Luisita 133. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 7, que dice, sean fuertes y valientes,
porque su trabajo será recompensado. Dios nunca se olvida de lo que Él tiene que recompensar en nuestras vidas. Dios no es deudor de nadie. Así que su pago, su bendición, su promesa cumplida llegará porque Él siempre se acuerda de lo que promete y sobre todo lo cumple. Y quiero decirles también que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia y sobre todo más de sus promesas. Que tengan un día lleno de inspiración y de la gracia del Señor. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.